Asesinato en Troit's Hill. De Catherine Louise Pirkis. Loveday Brooke había acudido aquella mañana a la agencia de detectives de Lynch Court, donde su jefe, Ebenezer Dae, la había citado muy temprano, para ponerla al corriente de los detalles del nuevo caso, que había llegado a sus manos. Griffiths, de la policía de Newcastle, tiene el caso bajo control, dijo el señor Dae. Esos hombres de Newcastle son personas perspicaces y astutas, y muy recelosos de cualquier intromisión externa. Acudieron a nuestra agencia a regañadientes, por así decirlo, porque necesitaban el ingenio de una detective como usted, para actuar dentro de la casa. Supongo que todo el tiempo trabajaré con Griffiths, no con usted, dijo la señorita Brooke. Sí, una vez que le haya explicado brevemente los hechos del caso, ya no podré hacer nada más al respecto, y deberá contar con Griffiths, para cualquier ayuda que pueda necesitar. A continuación, el señor Dae abrió su gran libro de contabilidad, y pasó rápidamente las hojas, hasta que llegó al encabezado, Troit's Hill, y la fecha, 6 de septiembre. Le escucho con atención, dijo Loveday, reclinándose en su silla en actitud de concentración. El hombre asesinado, comenzó el señor Dae, es un tal Alexander Henderson, conocido generalmente como el viejo Sandy, portero de la casa del señor Craven, de Troit's Hill, Cumberland. La vivienda del portero, que ocupaba Henderson, consta simplemente de 2 habitaciones en la planta baja, un dormitorio y una sala de estar, y el viejo Sandy las ocupaba solo, pues no tenía parientes ni amigos. La mañana del 6 de septiembre, unos niños que subían a la casa con leche de la granja, notaron que la ventana del dormitorio de Sandy estaba abierta de par en par. La curiosidad los impulsó a asomarse y mirar dentro, y entonces, para su horror, vieron al viejo Sandy en camisón, muerto en el suelo, como si hubiera caído frente a la ventana. Dieron la alarma, y al examinar el cuerpo, se descubrió que la muerte se había producido por un fuerte golpe en la sien, ya sea con un puño fuerte o con algún objeto contundente. Al entrar, se descubrió que la habitación presentaba un aspecto curioso. Era como si una manada de monos hubiera entrado en ella, y se les hubiera permitido hacer sus travesuras. Ningún mueble permanecía en su lugar, la ropa de cama había sido enrollada y metida en la chimenea, la cama, pequeña, de hierro, yacía torcida de lado, la única silla de la habitación estaba sobre la mesa, el guardafuegos y los hierros de la chimenea estaban sobre el lavabo, cuya palangana se encontraba en un rincón más alejado, con un cabezal y una almohada. El reloj estaba boca abajo, en medio de la repisa de la chimenea, y los pequeños jarrones y adornos que lo flanqueaban a ambos lados, estaban desordenados. La ropa del anciano había sido enrollada, y arrojada sobre un armario alto, donde guardaba sus ahorros y sus objetos de valor. Sin embargo, este armario no había sido manipulado, y su contenido permanecía intacto, por lo que era evidente, que el robo no fue el móvil del crimen. En la investigación judicial, celebrada posteriormente, se dictó un veredicto de asesinato intencional, cometido por una o varias personas desconocidas. La policía local está investigando diligentemente el caso. El asunto sigue en pie, pero, hasta el momento, no se han realizado arrestos. La opinión que prevalece en el vecindario es que el crimen ha sido perpetrado por algún lunático, y se están realizando averiguaciones en los manicomios locales, sobre internos desaparecidos o liberados recientemente. Griffiths, sin embargo, me dice que sus sospechas apuntan en otra dirección. ¿Sucedió algo de importancia durante la investigación?, preguntó Loveday. Nada especialmente importante. El señor Craven se desmoronó al prestar declaración, al aludir a la estrecha relación que siempre había existido entre Sandy y él, y habló de la última vez que lo había visto con vida. El testimonio del mayordomo, y de una o dos sirvientas, parece bastante claro, y dejaron entrever que Sandy no era del todo persona de su agrado, debido a la forma autoritaria en que ejercía su influencia sobre su amo. El joven señor Harry Craven, de unos 19 años, que había regresado de Oxford, para pasar unas largas vacaciones, no estuvo presente en la investigación. Se presentó un certificado médico, que indicaba que padecía fiebre tifoidea, y que no podía levantarse de la cama sin riesgo para su vida.
Ahora bien, este muchacho es un tipo terrible, y tan disipado como es posible para un hombre tan joven. A Griffiths le parece que hay algo sospechoso en su enfermedad. Regresó de Oxford en un estado lamentable, al borde del delirium tremens, pero se recuperó. Y entonces, de repente, al día siguiente del asesinato, la señora Craven anuncia que su hijo ha desarrollado fiebre tifoidea, y ordena que se llame a un médico. ¿Qué clase de hombre es el señor Craven padre? Parece ser un anciano tranquilo, un estudioso y filólogo erudito. Ni sus vecinos ni su familia lo ven mucho, prácticamente vive en su estudio, escribiendo un tratado, en 7 u 8 volúmenes, sobre filología comparada. No es un hombre rico. Troitz Hill, aunque tiene una posición en el condado, no es una propiedad rentable, y el señor Craven no puede mantenerla adecuadamente. Me dicen que ha tenido que recortar gastos en todos los aspectos, para enviar a su hijo a la universidad, y su hija ha sido educada íntegramente por su madre. El señor Craven estaba destinado originalmente a la iglesia, pero por alguna razón, al terminar su carrera universitaria, no se presentó a la ordenación. En lugar de eso, se fue a Natal, en Sudáfrica, donde obtuvo un nombramiento civil, y donde permaneció durante unos 15 años. Henderson fue su sirviente durante la última parte de su carrera en Oxford, y debió de ser muy respetado por él, pues aunque la remuneración derivada de su nombramiento en Natal era pequeña, le pagaba a Sandy una asignación anual regular. Cuando, hace unos 10 años, heredó Troitz Hill, tras la muerte de su hermano mayor, y se instaló allí con su familia, Sandy fue inmediatamente nombrado portero, con un salario tan alto, que el salario del mayordomo se redujo para compensarlo. Supongo que eso no mejoraría los sentimientos del mayordomo hacia él, comentó Loveday. El señor Dae continuó. Pero, a pesar de su alto salario, Henderson no parecía preocuparse mucho por sus deberes como portero, pues estos eran desempeñados, por lo general, por el hijo del jardinero. Mientras, él, comía y pasaba el tiempo en la casa grande, entrometiéndose en todo. Ya conoce el viejo dicho, sobre el sirviente que lleva muchos años al servicio de su amo: 7 años mi sirviente, 7 años mi igual, 7 años mi amo. Pues bien, parece que eso se cumplió, en el caso del señor Craven y Sandy. El anciano caballero, absorto en sus estudios filológicos, evidentemente dejó escapar las riendas, y Sandy parece haberlas dominado con facilidad. Los sirvientes tenían que acudir a él, con frecuencia, para recibir órdenes, y él, por lo general, llevaba las cosas con mano dura. ¿La señora Craven nunca dijo nada al respecto? No he oído mucho sobre ella. Parece una persona tranquila. Es hija de un misionero escocés, quizá pasa el tiempo trabajando en las misiones, y cosas así. ¿Y el joven señor Craven se sometió a las órdenes de Sandy? Ahora ha dado usted en el blanco, y llegamos a la teoría de Griffiths. El joven y Sandy parecen haber estado enfrentados, desde que los Craven tomaron posesión de Troitz Hill. De colegial, Harry Craven desafió a Sandy, y lo amenazó con su fusta de caza, y posteriormente, ya de joven, se ha esforzado denodadamente por poner al viejo sirviente en su lugar. El día antes del asesinato, dice Griffiths, hubo una escena terrible entre ambos, en la que el joven caballero, en presencia de varios testigos, usó un lenguaje fuerte, y amenazó de muerte al anciano. Bien, señorita Brooke, le he contado todas las circunstancias del caso, hasta donde las conozco. Para más detalles, debo remitirla a Griffiths. Él, sin duda, se reunirá con usted en Grenfell, la estación más cercana a Troitz Hill, y le dirá en calidad de que ha conseguido que pueda entrar usted en la casa. Por cierto, Griffiths me ha telegrafiado esta mañana, diciéndome que espera que pueda tomar el Scotch Express esta misma noche. Loveday expresó su disposición a cumplir con los deseos del señor Griffiths. Me alegrará verle inmediatamente después de su regreso, dijo el señor Dae, al estrecharle la mano en la puerta de la oficina. Aunque supongo que no tardará mucho en resolver este caso. ¿O cree usted que este será un asunto largo? No tengo ni la menor idea al respecto, respondió Loveday. Empiezo mi trabajo sin ninguna teoría,
de hecho, podría decir que con la mente en blanco. Y cualquiera que hubiera vislumbrado sus rasgos, vacíos e inexpresivos, mientras decía esto, la habría tomado al pie de la letra. A la mañana siguiente, el Scotch Express dejó a la señorita Brooke en la estación de Grenfell, la ciudad más cercana a Troit's Hill. Grenfell es una pequeña ciudad bastante concurrida y populosa, orientada al sur hacia el mar, y al norte hacia las colinas bajas y áridas, entre las que destaca Troit's Hill, famosa en la antigüedad como fortaleza fronteriza, y posiblemente aún antes, como bastión druida. En una pequeña posada de Grenfell, digna de ser nombrada como el hotel de la estación, Loveday conoció al señor Griffiths, de la policía de Newcastle, quien le inició aún más profundamente en los misterios del asesinato de Troit's Hill. Se ha calmado un poco la excitación inicial, dijo, tras intercambiar los saludos preliminares, pero aún corren rumores descabellados, repetidos con la misma solemnidad que si fueran verdades evangélicas. Mi jefe y mis colegas mantienen su primera teoría, que el criminal es un vagabundo que enloqueció repentinamente, o un lunático fugado, y confían en que tarde o temprano daremos con sus huellas. Su teoría es que Sandy, al oír un ruido extraño en la verja del parque, asomó la cabeza por la ventana para averiguar la causa, y recibió inmediatamente el golpe mortal. Luego, suponen que el lunático entró a la habitación por la ventana, y desahogó su furia poniendo todo patas arriba. Se niegan rotundamente a compartir mis sospechas respecto al joven Harry Craven. El señor Griffiths era un hombre alto, de rasgos delgados, con el pelo grisáceo tan corto, que se le erizaba en la parte superior de la cabeza. Esto le daba una expresión un tanto cómica a su rostro, que contrastaba extrañamente con el melancólico rictus de su boca. Le he facilitado las cosas, para que pueda entrar en Troit's Hill, señorita Brooke, continuó. El señor Craven no es lo suficientemente rico, como para permitirse el lujo de tener un abogado de familia, así que, ocasionalmente, contrata los servicios de los señores Wells y Sugden, abogados de aquí, con los que, ocasionalmente, he tenido trato profesional. Fue a través de ellos, que supe que el señor Craven estaba ansioso por conseguir la ayuda de una secretaria. Inmediatamente, le ofrecí sus servicios, indicando que era amiga mía, una señora de escasos recursos, que con gusto se encargaría de todas las tareas propias del puesto, por la generosa suma de 1 guinea al mes, con alojamiento y manutención. El anciano caballero aceptó la oferta de inmediato, y está ansioso, porque esté usted en Troit's Hill de inmediato. Loveday expresó su satisfacción, por el modo en que el señor Griffiths había arreglado las cosas para ella, y luego tuvo algunas preguntas que hacerle. Dígame, dijo, ¿qué le llevó, en primer lugar, a sospechar que el joven señor Craven era el autor del crimen? La manera en la que él y Sandy se enfrentaron, y la terrible escena que se produjo entre ellos, justo el día antes del asesinato, respondió Griffiths con prontitud. Sin embargo, nada de esto se reveló en la investigación, donde se expuso con gran claridad la relación de Sandy con toda la familia Craven. Posteriormente, he descubierto bastante sobre la vida privada del señor Harry Craven, y entre otras cosas, he descubierto que la noche del asesinato salió de la casa poco después de las 10, y nadie, que yo sepa, sabe a qué hora regresó. Ahora bien, debo llamar su atención, señorita Brooke, sobre el hecho de que, en la investigación, las pruebas médicas demostraron que el asesinato se cometió entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Supone usted entonces, señor Griffiths, que el asesinato fue algo planeado por parte de este joven? Sí, creo que estuvo vagando por los terrenos, hasta que Sandy se encerró por la noche en su casa, hasta que lo despertó un ruido procedente del exterior. Cuando el anciano se asomó, para averiguar la causa, Harry Craven le asestó un golpe con una cachiporra o un palo, que le causó la muerte. ¿Cree usted capaz de cometer un crimen a sangre fría, a un muchacho de 19 años? Sí, lo creo. Es un joven apuesto y caballeroso, con modales suaves, pero, según todos los indicios, está tan lleno de maldad como un huevo podrido. Por otra parte, si, en relación con estos horribles hechos, se tiene en cuenta lo repentino de su enfermedad, creo que admitirá que tiene un aspecto sospechoso, y podría, razonablemente, dar lugar a la conjetura de que fue una trampa suya, para eludir la investigación.
¿Quién es el médico que lo atiende? Un hombre llamado Waters, no muy buen médico, según todos los informes, y sin duda se siente muy honrado de ser llamado a Troit's Hill. Al parecer, los Craven no tienen médico de cabecera. La señora Craven, con su experiencia misionera, tiene conocimientos médicos, y nunca llama a uno, excepto en caso de urgencia grave. El certificado médico estaba en regla, supongo. Sin duda, respondió Griffiths. Y como para ilustrar la gravedad del caso, la señora Craven envió un mensaje a las criadas, diciéndoles que si alguna tenía miedo de contagiarse, podía irse de inmediato a su casa. Varias criadas, creo, aprovecharon su permiso y prepararon sus maletas. La señorita Craven, que es una chica delicada, fue enviada con su doncella a casa de unas amigas en Newcastle, y la señora Craven se aisló con su hijo enfermo, en una de las salas en desuso de la casa. ¿Alguien ha averiguado si la señorita Craven llegó a su destino en Newcastle? Griffiths frunció el ceño mientras pensaba. No vi la necesidad de tal cosa, respondió. No la entiendo bien, señorita Brooke. ¿Qué quiere insinuar? No, nada, supongo que no importa mucho, pero podría haber sido interesante como tema secundario. Loveday se interrumpió un momento, y luego añadió. Ahora cuénteme un poco sobre el mayordomo, el hombre cuyo salario fue reducido para aumentar el de Sandy. ¿El viejo John Hales? Es un hombre muy digno y respetable, fue mayordomo durante 5 o 6 años del hermano del señor Craven, cuando éste era señor de Troit's Hill, y luego estuvo a las órdenes del señor Craven. No hay motivos para sospechar por ese lado. La exclamación de Hales, al enterarse del asesinato, basta para declararlo inocente. Bien merecido lo tiene ese viejo idiota, exclamó. No podría llorar ni un solo domingo por él, ni aunque lo intentara. Está claro, señorita Brooke, que un hombre culpable no se atrevería a pronunciar semejante discurso. ¿Cree usted que no? Griffiths la miró fijamente, pensando para sí mismo, estoy un poco decepcionado con esta señorita Brooke. Me temo que sus poderes han sido un poco exagerados, si no puede ver algo tan sencillo como eso. Luego, en voz alta, dijo con cierta brusquedad. Bueno, no soy el único que piensa así. Nadie ha dicho ni una palabra contra Hales, y si lo hicieran, no dudo de que podría probar una coartada sin problema, pues vive en la casa, y todos tienen buenas palabras para él. Supongo que la cabaña de Sandy ya estará en orden, ¿no?, preguntó Loveday. Sí, después de la investigación, y cuando se tomaron todas las pruebas posibles, todo fue colocado en su lugar. Durante la investigación se afirmó que no se pudieron rastrear huellas de pasos en ninguna dirección, ¿no es así? La larga sequía que hemos tenido hace que resulte casi imposible encontrar huellas, por no hablar de que la cabaña de Sandy se encuentra justo en el camino de grava, sin parterres ni césped a su alrededor. Pero mire, señorita Brooke, no pierda el tiempo con la cabaña y sus alrededores. Mi jefe y yo hemos repasado una y otra vez cada detalle al respecto. Lo que queremos que haga es entrar directamente en casa de los Craven y concentrarse en la habitación del señor Harry Craven y averiguar qué está pasando allí. Lo que hizo fuera de la casa la noche del 6, sin duda, podré averiguarlo por mí mismo. Ahora, señorita Brooke, me ha hecho un sinfín de preguntas, a las que he respondido con toda la amplitud que he podido. ¿Tendría la amabilidad de responder a una pregunta que deseo formularle, tan directamente como yo he respondido a las suyas? Le han dado a usted todos los detalles sobre el estado de la habitación de Sandy, cuando la policía entró en ella esa mañana, después del asesinato. Sin duda, en este momento, puede visualizarlo todo en su mente, la cama torcida, el reloj vuelto del revés, la ropa de cama en la chimenea, los pequeños jarrones y adornos desordenados sobre la repisa. Loveday inclinó la cabeza. Muy bien. ¿Sería tan amable de decirme qué es lo primero que le viene a la mente, cuando visualiza esta escena de confusión? La habitación de un impopular estudiante de primer año de Oxford, después de que otros estudiantes universitarios la invadieran, respondió Loveday, rápidamente.
El señor Griffith se frotó las manos. Así es, exclamó. Veo que, después de todo, en este asunto estamos de acuerdo, a pesar de un pequeño desacuerdo superficial. Puede estar usted segura de que, dentro de poco, como los ingenieros que excavan túneles desde diferentes lugares bajo los Alpes, nos encontraremos en el mismo punto, y nos daremos la mano. Por cierto, he dispuesto que nos comuniquemos diariamente, a través del cartero que lleva las cartas a Troit's Hill. Es de confianza, y cualquier carta que le entregue para mí, llegará a mis manos en 1 hora. Eran alrededor de las 3 de la tarde, cuando Loveday entró en coche por las puertas del parque de Troit's Hill, pasando junto a la cabaña donde el viejo Sandy había encontrado la muerte. Era una bonita casita, cubierta de parras de Virginia y madreselvas silvestres, y sin mostrar rastro alguno de la tragedia que se había producido en su interior. El parque y los terrenos de recreo de Troit's Hill eran extensos, y la casa en sí era una imponente estructura de ladrillo rojo, construida posiblemente en la época en que el neoclasicismo se había popularizado en el campo. Su fachada presentaba un aspecto algo desolado, solo sus ventanas centrales parecían mostrar signos de ocupación. Con la excepción de 2 ventanas en el extremo del ala norte, y 2 ventanas en el extremo de la planta baja del ala sur, ninguna de las numerosas ventanas tenía persianas ni cortinas. Las salas eran extensas, y era fácil deducir que en el extremo de una, se encontraban las habitaciones del joven enfermo y su madre, pues allí, el paciente estaría aislado del resto de la casa. En el extremo de la otra, estaba sin duda el estudio del señor Craven, donde éste podría asegurarse la tranquilidad y la ausencia de interrupciones que, sin duda, eran esenciales para el correcto desarrollo de sus estudios filológicos. Tanto en la casa como en los descuidados terrenos, se percibía la escasez de ingresos del dueño del lugar. La terraza, que se extendía a lo largo de la casa, y a la que daban todas las ventanas de la planta baja, estaba lamentablemente deteriorada. Ni un dintel, ni un marco, ni un alféizar, ni un balcón, dejaban de reclamar a gritos la mano de un pintor. He visto días mejores. Loveday podía imaginar este lema, escrito como una leyenda, en el porche de ladrillo rojo que daba entrada a la vieja casa. El mayordomo, John Hales, recibió a Loveday en la puerta, se echó al hombro su baúl, y le dijo que la acompañaría a su habitación. Era un hombre alto y corpulento, de rostro rubicundo y expresión tenaz. Era fácil imaginar que, de vez en cuando, debieron de haber muchos encontronazos entre él y el viejo Sandy. Trataba a Loveday con naturalidad y familiaridad, considerando al parecer, que una secretaria tenía un rango muy similar al de una institutriz, es decir, un poco por debajo de una doncella, y un poco por encima de una criada. Ahora mismo andamos cortos de personal, dijo en un marcado dialecto de Cumberland, mientras guiaba a Loveday por la amplia escalera. Algunas de las muchachas de abajo se asustaron con la fiebre y se fueron a casa. La cocinera y yo nos quedamos solos, porque a Maggie, la única criada que queda, le han dicho que atienda a la señora y al señorito Harry. Espero que no tenga usted miedo de la fiebre. Loveday respondió que no, y preguntó si la habitación en el extremo del ala norte era la asignada a la señora y el joven Harry Craven. Sí, dijo el hombre, esa alcoba es muy adecuada para cuidar enfermos, hay una escalera que baja directamente a la cocina. Ponemos todo lo que necesita la señora al pie de la escalera, y Maggie nunca entra en la habitación del enfermo. Supongo que tardará usted aún muchos días en ver a la señora Craven. ¿Y cuándo veré al señor Craven? ¿En la cena de esta noche? Eso es algo que nadie podría decir, respondió Hales. Puede que no salga de su estudio hasta pasada la medianoche, a veces se queda allí sentado, hasta las 2 o las 3 de la madrugada. No le aconsejo que espere a que el señor quiera cenar, mejor que le suban una taza de té y una chuleta. La señora nunca lo espera en ninguna comida. Cuando terminó de hablar, depositó el baúl junto a una de las muchas puertas que daban a la galería. Esta es la habitación de la señorita Craven, continuó. La cocinera y yo pensamos que sería mejor que la ocupara usted, ya que necesitaría menos preparación que las otras habitaciones, y el trabajo es trabajo, cuando hay tan pocas manos para hacerlo.
Vaya por Dios. Parece que la cocinera todavía está arreglándola. Añadió la última frase cuando llegaron ante la puerta abierta de la habitación, y vieron a la cocinera, con un plumero en la mano, puliendo un espejo. La cama estaba hecha, es cierto, pero por lo demás, la habitación debía de estar prácticamente igual a como la dejó la señorita Craven, después de recogerla a toda prisa. Para sorpresa de los dos sirvientes, Lovell tomó el asunto muy a la ligera. Tengo un don especial para organizar habitaciones, y preferiría encargarme de esta yo misma, dijo. Ahora, si va usted a prepararme esa chuleta y esa taza de té, de las que hablábamos hace un momento, me parecerá mucho más amable que si se queda aquí, haciendo lo que yo puedo hacer tan fácilmente. Sin embargo, cuando la cocinera y el mayordomo se marcharon, Lovell no mostró ninguna disposición a ejercitar el talento especial, del que se había jactado. Primero giró con cuidado la llave en la cerradura, y luego procedió a una inspección, minuciosa y detallada, de cada rincón de la habitación. No hubo ni un solo mueble, ni un adorno, ni un accesorio de baño, que no sacara de su lugar, y lo examinara con atención. Incluso las cenizas de la chimenea, los restos del último fuego encendido allí, fueron rastrilladas y revisadas a fondo. Esta cuidadosa investigación del entorno reciente de la señorita Craven ocupó en total cerca de 3/4 de hora. Luego, Lovell, con su sombrero en la mano, bajó las escaleras, a tiempo de ver a Hales, cruzando el pasillo hacia el comedor, llevando en una bandeja la taza de té y la chuleta prometidas. En silencio y soledad, Lovell dio cuenta de la sencilla comida en un comedor, que fácilmente podría haber albergado a 150 invitados. Ahora, a los jardines, antes de que oscurezca, se dijo a sí misma, al notar que las sombras exteriores ya empezaban a inclinarse. El comedor estaba en la parte trasera de la casa, y aquí, al igual que en la parte delantera, las ventanas, que llegaban hasta el suelo, ofrecían una fácil salida. El florido jardín estaba a ese lado de la casa, y descendía hasta una bonita extensión de terreno arbolado. Lovell no se detuvo allí, ni siquiera para admirar el paisaje, sino que pasó enseguida por la esquina sur de la casa, hacia las ventanas, que mediante una pregunta descuidada al mayordomo, había confirmado que, en efecto, eran las del estudio del señor Craven. Se acercó a ellas con mucha cautela, pues las persianas estaban subidas, y las cortinas descorridas. Una mirada de reojo, sin embargo, alivió sus aprensiones, pues le mostró al ocupante de la habitación, sentado en un sillón, de espaldas a la ventana. Por la longitud de sus extremidades extendidas, era evidentemente un hombre alto. Su cabello era plateado y rizado, la parte inferior de su rostro estaba oculta a su vista por el sillón, pero pudo ver que una mano se apretaba firmemente sobre sus ojos y cejas. La actitud general era la de un hombre absorto en sus pensamientos. La habitación estaba cómodamente amueblada, pero presentaba un aspecto desordenado, por los libros y manuscritos esparcidos por todas partes. Una pila de fragmentos de papel, que rebosaban de una papelera junto al escritorio, parecía proclamar que el erudito, últimamente, se había cansado o bien, estaba insatisfecho con su trabajo, y lo había desechado con impaciencia. Aunque Lovell permaneció mirando esa ventana durante más de 5 minutos, aquella figura, alta y reclinada, no dio la más mínima señal de vida, y habría sido tan fácil creer que estaba dormido como que estaba muerto. Desde allí, se dirigió a la cabaña de Sandy. Como había dicho Griffiths, el camino que conducía hasta ella, estaba cubierto de grava hasta la entrada. Las persianas estaban cerradas, y presentaba el aspecto común de una casa abandonada. Un sendero angosto, bajo ramas arqueadas de laurel, cerezo y madroño, justo enfrente de la cabaña, le llamó la atención, y de inmediato dirigió sus pasos hacia él. Este sendero, con sus muchas curvas y revueltas, atravesaba una franja de arbustos que bordeaba la fachada de la casa del señor Craven, y finalmente, tras mucho zigzaguear, terminaba muy cerca de los establos. Al entrar, a Lovell le pareció literalmente dejar atrás la luz del día. Me siento como si siguiera el curso de una mente tortuosa, se dijo mientras las sombras la envolvían. El sendero se dibujaba grisáceo ante ella en la penumbra, pero lo siguió sin detenerse.
Aquí y allá, las raíces de los viejos laureles, que se abrían paso con dificultad, amenazaban con hacerla tropezar. Sin embargo, sus ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra, y no se le escapaba ningún detalle de lo que la rodeaba mientras avanzaba. Un pájaro salió volando de un matorral a su derecha, con un grito sobresaltado. Una pequeña y delicada ranita saltó para esconderse entre las hojas marchitas, que se extendían bajo los laureles. Siguiendo los movimientos de la ranita, su vista se fijó en algo negro y sólido, entre aquellas hojas. ¿Qué era? ¿Un bulto? Parecía un abrigo negro de piel brillante, pero, ¿qué hacía allí? Loveday se arrodilló, y ayudándose con las manos para ayudarse a ver, descubrió que lo que tocaba era, en realidad, el cuerpo inerte y rígido de un hermoso retriever negro. Apartó, lo mejor que pudo, las ramas inferiores de los árboles de hoja perenne, y examinó minuciosamente al pobre animal. Sus ojos seguían abiertos, aunque vidriosos, y su muerte, sin duda, había sido causada por el golpe de algún instrumento contundente y pesado, pues tenía el cráneo casi destrozado por un lado. Exactamente la misma muerte que sufrió Sandy, pensó, mientras tanteaba de un lado a otro bajo los árboles, con la esperanza de encontrar el arma que había acabado con la vida del pobre animal. Buscó, hasta que la creciente oscuridad le advirtió que la búsqueda era inútil. Entonces, siguiendo aún el zigzagueante camino, salió por los establos, y de allí regresó a la casa. Se acostó esa noche, sin haber hablado con nadie más, que con la cocinera y el mayordomo. A la mañana siguiente, sin embargo, el señor Craven se presentó ante ella, en la mesa del desayuno. Era un hombre de aspecto realmente atractivo, con una elegante figura, y una mirada desolada y suplicante. Entró en la habitación con gran energía, se disculpó con Loveday, por la ausencia de su esposa, y por su propia negligencia, al no haber estado presente para recibirla el día anterior. Luego, la invitó a que se sintiera como en su propia casa, y le expresó su alegría por haber encontrado un colaborador para su trabajo. Espero que comprenda la grandeza de la obra que he emprendido, añadió, dejándose caer en una silla. Es una obra que dejará huella en el pensamiento de todos los tiempos venideros. Solo alguien que haya estudiado filología comparada como yo, durante los últimos 30 años, podría calibrar la magnitud de la tarea que me he impuesto. Con este último comentario, sus energías parecieron agotadas, y se recostó en la silla, cubriéndose los ojos con la mano, en la misma actitud con la que Loveday lo había visto la noche anterior, completamente ajeno a que el desayuno estaba delante de él. El mayordomo entró con una bandeja. Siga con su desayuno, le susurró a Loveday. Puede que se quede así, una hora más. Luego, colocó un plato delante de su amo. Capitán, no ha regresado aún, señor, dijo, haciendo un esfuerzo para despertarlo de su ensoñación. ¿Qué dices? Preguntó el señor Craven, apartándose un instante la mano de los ojos. Capitán, señor, el retriever negro, repitió el hombre. La mirada patética en los ojos del señor Craven se hizo más profunda. Pobre capitán, murmuró con tristeza. El mejor perro que he tenido. Luego se hundió nuevamente en su silla, llevándose la mano a la frente. El mayordomo hizo un esfuerzo más para despertarlo. La señora le envió un periódico, señor, que pensó que le gustaría ver, gritó casi al oído de su amo, y al mismo tiempo, dejó el periódico de la mañana sobre la mesa, junto a su plato. Maldito sea, déjelo ahí, exclamó el señor Craven irritado. Insensatos, todos son unos imbéciles, con sus trivialidades e interrupciones, me están molestando en la ingente tarea que me he impuesto terminar. Y de nuevo se hundió en su silla, cerró los ojos, y se perdió en sus pensamientos. Loveday continuó con su desayuno. Estaba sentada a la derecha del señor Craven, de modo que el periódico que le habían enviado para que lo hojeara, quedó entre su plato y el de ella. Estaba doblado en forma oblonga, como si quisiera llamar la atención, sobre cierto párrafo de cierta columna. Un reloj, en un rincón de la habitación, dio la hora con un golpe fuerte y resonante.
El señor Craven se sobresaltó y se frotó los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó, como si despertara de un profundo sueño. ¿Es la hora de la cena? Miró a su alrededor con aire desconcertado. ¿Quién es usted?, continuó, mirando fijamente a Loveday. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está Nina? ¿Dónde está Harry? Loveday empezó a explicarse, y poco a poco, el recuerdo pareció volver a él. Ah, sí, dijo. Ya lo recuerdo, ha venido usted a ayudarme con mi gran trabajo. Me prometió que me sacaría del apuro en el que me he metido. Recuerdo que dijo que estaba muy entusiasmada con ciertos puntos abstrusos de filología comparada. Ahora, señorita, he olvidado su nombre. Cuénteme un poco de lo que sabe sobre los sonidos elementales del habla, que son comunes a todos los idiomas. Ahora, ¿a cuántos reduciría esos sonidos elementales? ¿A 6, 8 o 9? No hablaremos del tema aquí, las tazas y los platillos me distraen. Venga a mi estudio, al otro lado de la casa, allí habrá un silencio absoluto. Ignorando por completo el hecho de que aún no había probado su desayuno, se levantó de la mesa, agarró a Loveday por la muñeca, y la condujo fuera del comedor, llevándola por el largo pasillo, a través del ala sur, hasta su estudio. Pero sentado en ese estudio, su energía, una vez más, se agotó rápidamente. Acomodó a Loveday en una silla junto a su escritorio, consultó sus gustos en cuanto a plumas y tinta, y extendió una hoja de papel delante de ella. Luego se acomodó en su sillón, de espaldas a la luz, como si estuviera a punto de dictarle durante horas. Con voz alta y clara, repitió el título de su obra erudita, luego su subdivisión, y luego el número y el encabezamiento del capítulo, que en ese momento atraía su atención. Luego se llevó la mano a la cabeza. Son los sonidos elementales, los que me impiden avanzar, dijo. Ahora bien, ¿cómo es posible percibir un sonido de agonía, que no sea en parte un sonido de terror? ¿O un sonido de sorpresa, que no sea en parte un sonido de alegría o tristeza? Con esto gastó sus energías, y aunque Loveday permaneció sentada en ese estudio, desde temprano en la mañana, hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse, no tuvo 10 frases para mostrar, como resultado de su trabajo del día. En total, Loveday solo pasó 2 días en Troit's Hill. En la tarde del primero de esos días, el detective Griffiths recibió, a través del confiable cartero, la siguiente breve nota de la señorita Brooke. Descubrí que Hales le debía a Sandy casi 100 libras, que había tomado prestadas en varias ocasiones. No sé si le dará importancia a este hecho. El señor Griffiths repitió la última frase con la mirada perdida. Si Harry Craven fuera acusado, supongo que su abogado consideraría este hecho de suma importancia, murmuró. Y durante el resto del día, el señor Griffiths se dedicó a su trabajo con la mente trastornada, dudando si mantener o abandonar su teoría sobre la culpabilidad de Harry Craven. A la mañana siguiente, llegó otra breve nota de Loveday que decía lo siguiente. Como cuestión de interés adicional, averigüe si una persona que se hace llamar Harold Cassens zarpó hace 2 días, desde los muelles de Londres hacia Natal, en el Bonnie Dundee. A esta misiva, Loveday recibió, en respuesta, el siguiente despacho algo extenso. No entiendo bien el sentido de su última nota, pero he telegrafiado a nuestros agentes en Londres, para que sigan su sugerencia. Por mi parte, tengo noticias importantes que comunicarle. He averiguado que hacía Harry Craven fuera de casa, la noche del asesinato, y a petición mía, se ha emitido una orden de arresto contra él. Esta orden, debo entregársela hoy mismo. La situación se le está poniendo muy fea a ese joven, y estoy convencido de que su enfermedad es una farsa. He visto a Waters, el médico que se supone que debe atenderlo, y lo he acorralado, obligándolo a admitir que solo ha visto al joven Craven una vez, el primer día de su enfermedad. Confesó, además, que entregó su certificado médico, basándose únicamente en lo que la señora Craven le contó sobre el estado de su hijo. En esta, su primera y única visita, al parecer,
la señora también le dijo que no sería necesario que continuara atendiéndolo, ya que se sentía plenamente competente para tratar el caso, dada su amplia experiencia en casos de fiebre entre los habitantes de Natal. Al salir de casa de Waters, tras obtener esta importante información, me abordó un hombre que regenta una posada de baja categoría en el lugar, llamado McQueen. Dijo que deseaba hablar conmigo, sobre un asunto importante. En resumen, este McQueen declaró que la noche del día 6, poco después de las 11, Harry Craven llegó a la posada, trayendo consigo una valiosa pieza de plata, un elegante centro de mesa, y le pidió que le prestara 100 libras por ella, ya que no tenía ni un centavo en el bolsillo. McQueen accedió a su petición, hasta pagarle 10 soberanos, y ahora, en un ataque de nerviosismo, viene a mí, para confesarse como un comprador de bienes robados, y hacerse el hombre honesto. Dice que notó que el joven caballero estaba muy agitado al hacer la petición, y también le rogó que no mencionara su visita a nadie. Ahora bien, tengo curiosidad por saber, ¿cómo justificará el señor Harry Craven el hecho de haber pasado frente a la cabaña del viejo Sandy, a la hora en que probablemente se estaba cometiendo un asesinato? ¿O cómo explicará el hecho de haber pasado otra vez por allí, en su camino de regreso a la casa, y no haber notado que la ventana de la cabaña del viejo Sandy estaba abierta de par en par, dado que esa noche brillaba la luna llena? Una cosa más. No se acerque a mí, cuando llegue a la casa, entre las 2 y las 3 de la tarde, para entregar la orden de arresto contra Harry Craven. No quiero que su identidad verdadera sea descubierta, pues es muy probable que no sea usted aún de alguna utilidad en la casa. Firmado, S. Griffiths. Loveday leyó esta nota, sentada al escritorio del señor Craven, con el anciano caballero a su lado, reclinado en su sillón, inmóvil. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, al releer las últimas palabras. El segundo día de Loveday en el estudio del señor Craven prometía ser tan infructuoso como el primero. Durante una hora entera, tras recibir la nota de Griffiths, se sentó al escritorio con la pluma en la mano, lista para transcribir las sesudas frases del señor Craven. Sin embargo, más allá de la frase, murmurada con los ojos cerrados, está todo aquí, en mi cabeza, pero no puedo expresarlo con palabras, ni una sola sílaba escapó de sus labios. Al final de esa hora, el sonido de pasos sobre la grava exterior le hizo girar la cabeza hacia la ventana. Era Griffiths, que se acercaba con 2 guardias. Oyó que se abría la puerta del recibidor para dejarlos entrar, pero, más allá de eso, ningún otro sonido llegó a sus oídos, y se dio cuenta de lo completamente aislada que estaba del resto de la casa, al otro extremo de esta ala desocupada. El señor Craven, todavía reclinado en su semitrance, evidentemente no tenía la menor sospecha de que un acontecimiento tan importante, como el arresto de su único hijo, acusado de asesinato, estaba a punto de ocurrir en la casa. Mientras tanto, Griffiths y sus guardias habían subido las escaleras que conducían al ala norte, y la figura de Maggie, la criada, los guiaba rápidamente por los pasillos, hasta la habitación del enfermo. «Señora», exclamó la muchacha, a través de la puerta cerrada. «Aquí hay 3 hombres, todos policías. ¿Quiere salir a preguntarles qué necesitan?» La puerta de la habitación del enfermo se abrió, y apareció la señora Craven, una mujer alta, de rasgos afilados, y con un cabello color arena, que se estaba volviendo gris rápidamente. «¿Qué significa esto? ¿Qué hacen aquí?», dijo con altivez, dirigiéndose a Griffiths, quien encabezaba el grupo. Griffiths le explicó respetuosamente cuál era el asunto que le había llevado allí, y le pidió que se hiciera a un lado, para poder entrar a la habitación de su hijo. «Esta es la habitación de mi hija, compruébelo usted mismo», dijo la señora Craven, abriendo la puerta mientras hablaba. Griffiths y sus compañeros entraron, y encontraron a la bella señorita Craven, muy pálida y asustada, sentada junto al fuego, con una larga y vaporosa bata de cama. Griffiths salió de la casa precipitadamente, confuso y furioso, sin tener la oportunidad de hablar con Loveday. Esa tarde telegrafió sin parar, y envió mensajeros a todas partes. Finalmente, dedicó más de una hora
en redactar un informe detallado para su jefe en Newcastle, asegurándole que la identidad de un tal Harold Cousins, quien había zarpado en el Bonnie Dundee, rumbo a Natal, encubría en realidad la de Harry Craven, de Troit's Hill. Le aconsejaba que se comunicara de inmediato con las autoridades policiales de ese lejano distrito. La tinta aún no se había secado en la pluma con la que se escribió este informe, cuando una nota, escrita por Loveday, fue puesta en su mano. La señorita Brooke, evidentemente, había tenido algunas dificultades para encontrar un mensajero para llevar esa nota, ya que le fue entregada a Griffiths por el hijo de un jardinero, quien le informó que la dama había dicho que recibiría 1 libra de oro, si entregaba la carta correctamente. Griffiths pagó al muchacho y lo despidió, y luego procedió a leer el mensaje de Loveday. Estaba escrito apresuradamente a lápiz, y decía lo siguiente: la situación se está poniendo crítica. En cuanto reciba esto, suba a la casa con 2 de sus hombres, y colóquense en cualquier lugar del terreno, donde puedan ver sin ser vistos. No creo que tengan ninguna dificultad, pues habrá anochecido para cuando lleguen. No sé si necesitaré su ayuda esta noche, pero será mejor que se queden en el terreno hasta la mañana, por si acaso, y sobre todo, no pierdan de vista las ventanas del estudio. Esto estaba subrayado. Si pongo una lámpara con pantalla verde en una de las ventanas, no pierdan un instante en entrar por ella, yo me las arreglaré para mantenerla abierta. El detective Griffiths se frotó la frente y los ojos, mientras terminaba de leer la nota. Bueno, me atrevo a suponer que la señorita Brooke está bien, se dijo, pero estoy preocupado, eso es todo, y por mi vida, que no puedo ver ni un paso del camino que está tomando. Miró su reloj. Las manecillas marcaban las 6:15. El corto día de septiembre se acercaba rápidamente a su fin. Unas buenas 5 millas lo separaban de Troit's Hill. Evidentemente, no había un momento que perder. Justo cuando Griffiths, con sus 2 guardias, volvía a emprender la marcha por el camino principal de Grenfell, el señor Craven despertaba de su largo sueño, y comenzaba a mirar a su alrededor. Sin embargo, ese sueño, aunque largo, no había sido tranquilo, y fueron las exclamaciones del anciano caballero, al sobresaltarse inquieto en su sueño, las que hicieron que Loveday saliera sigilosamente de la habitación, para escribir y enviar su apresurada nota. Loveday, desde su rincón apartado de la casa, no tenía forma de determinar el efecto que el suceso de la mañana había tenido en la familia en general. Solo notó que cuando Hales le trajo el té, justo a las 5, tenía una expresión particularmente malhumorada, y lo oyó murmurar, al dejar la bandeja con un ruido metálico, algo sobre ser un hombre respetable, y no estar acostumbrado a tales asuntos. No fue hasta casi 1 hora y media después de esto, que el señor Craven se despertó de repente, y mirando salvajemente a su alrededor, le preguntó a Loveday, quien había entrado en la habitación. Loveday explicó que el mayordomo había traído el almuerzo a la 1, y el té a las 5, pero que desde entonces nadie había entrado. Eso es falso, dijo el señor Craven, con una voz aguda y antinatural. Lo vi merodeando por la habitación, a ese hipócrita llorón, y usted también debe haberlo visto. ¿No lo oyó decir, con su voz chillona y vieja: maestro, ¿conozco su secreto? Se interrumpió bruscamente, mirando a su alrededor con una mirada desorbitada. ¿Dónde está?, exclamó, y luego, cubriéndose el rostro con las manos, continuó. No, me equivoco. Sandy está muerto y enterrado. Hicieron una investigación sobre él, y todos lo alabamos como si fuera un santo. Debe haber sido un mal hombre, ese viejo Sandy, dijo Loveday con simpatía. Tiene razón, exclamó el señor Craven, levantándose de un salto de su silla, y tomándola de la mano. Si alguna vez un hombre mereció la muerte, fue él. Durante 30 años me tuvo en su poder, y luego, pero, ¿dónde estaba yo? Se llevó la mano a los ojos, y volvió a hundirse, exhausto, en su silla. Supongo que fue alguna indiscreción suya en la universidad, de la que Sandy estaba al tanto, dijo Loveday,
ansiosa por descubrir la mayor cantidad de verdad posible, mientras la confianza reinaba en la débil mente del señor Craven. Sí, eso fue. Fui tan tonto, como para casarme con una chica de mala reputación. Sandy estuvo presente en la boda, y luego. En ese momento, volvió a cerrar los ojos, y sus murmullos se volvieron incoherentes. Durante 10 minutos permaneció recostado en su silla, murmurando lo siguiente. Un grito, un gemido. Estas eran las únicas palabras que Loveday podía distinguir entre aquellos murmullos. Luego, de repente, lenta y claramente, el señor Craven dijo, como si respondiera a una pregunta claramente formulada, un buen golpe con el martillo y listo. Me encantaría ver ese martillo, dijo Loveday. ¿Lo tiene guardado en algún lugar? Sus ojos se abrieron con una mirada salvaje y astuta. ¿Quién habla de un martillo? No dije que tuviera uno. Si alguien dice que lo hice con un martillo, miente. Bueno, me ha hablado del martillo 2 o 3 veces, dijo Loveday con calma, el que mató a su perro, capitán, y me gustaría verlo, eso es todo. La mirada astuta se desvaneció en los ojos del anciano. Ah, sí, pobre capitán. Qué perro tan espléndido. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos quedamos? Sí, ya lo recuerdo, fueron los sonidos elementales del habla, los que me inquietaron tanto esa noche. ¿Estaba aquí entonces? Ah, no, ya lo recuerdo. Había estado todo el día, intentando asimilar el aullido de dolor de un perro a un gemido humano, y no podía. La idea me perseguía, me seguía a donde quiera que iba. Si ambos eran sonidos elementales, debían tener algo en común, pero no pude encontrar el vínculo entre ellos. Entonces se me ocurrió, un perro bien criado y bien entrenado como mi capitán, en el momento de la muerte, ¿emitiría un aullido desesperado? ¿No habría algo de humano en su grito de muerte? Valía la pena ponerlo a prueba. Si pudiera transmitir en mi tratado un fragmento de información al respecto, sería grandioso. Eso vale más que la vida de una docena de perros. Así que salí a la luz de la luna. Pero ya sabe todo sobre eso, ¿no? Sí, lo sé, dijo Loveday. Pobre capitán. Gritó o gimió. Pues emitió un aullido fuerte, largo y espantoso, como si fuera un perro común. Hubiera preferido dejarlo en paz. Solo provocó que el otro animal abriera la ventana, me espiara, y me dijera con su voz quebrada, «Amo, ¿qué hace aquí fuera, a estas horas de la noche?» Nuevamente se hundió en su silla, murmurando incoherencias con los ojos entrecerrados. Loveday le dejó descansar por un minuto más o menos, luego, tuvo otra pregunta que hacerle. «¿Y ese otro animal?» gritó, o gimió, «¿cuándo le dio usted el golpe?» ¿El viejo Sandy? ¿Ese bruto? Cayó hacia atrás. Sí, ya recuerdo, dijo usted que le gustaría ver el martillo, que detuvo su vieja y balbuceante lengua, ¿no? Se levantó de la silla con cierta vacilación, y pareció arrastrar sus largas extremidades con esfuerzo por la habitación, hasta un armario en el fondo. Abriendo un cajón del armario, sacó, de entre algunos especímenes de estratos y fósiles, un martillo geológico de gran tamaño. Lo blandió por un momento sobre su cabeza, y luego hizo una pausa, con un dedo sobre los labios. «Silencio», susurró con voz ronca. «Si no tenemos cuidado, los tontos entrarán a espiarnos». Y para horror de Loveday, se dirigió de repente a la puerta, giró la llave en la cerradura, la sacó, y se la guardó en el bolsillo. Loveday miró el reloj, las manecillas marcaban las 7:30. ¿Había recibido Griffith su nota a la hora indicada? ¿Estaban los hombres en el terreno? Solo podía rezar para que así fuera. «La luz es demasiado fuerte para mis ojos», dijo, y levantándose de su silla, tomó la lámpara de pantalla verde, y la colocó sobre una mesa que estaba junto a la ventana. No, eso no servirá», dijo el señor Craven, «eso les mostraría a todos los de afuera, lo que estamos haciendo aquí».
Se acercó a la ventana mientras hablaba, y una vez allí, tomó la lámpara, y la colocó sobre la repisa de la chimenea. Loveday solo podía esperar, que en los pocos segundos que había permanecido en la ventana, hubiera llamado la atención de los observadores externos. El anciano le hizo una seña para que se acercara, y examinara su arma letal. Golpea con fuerza, dijo, blandiendo el martillo en su mano alzada, y cae con un estruendo espléndido. Y acercó el martillo a 1 pulgada de la frente de Loveday. Ella comenzó a retroceder. «Vaya», exclamó el señor Craven, riendo con aspereza y de forma antinatural, con la locura brillando en sus ojos. «¿La asusté? Me pregunto qué sonido haría, si le diera un golpecito justo ahí». En ese momento, le tocó ligeramente la frente con el martillo. Sería un sonido elemental, por supuesto. Loveday trató de mantener la calma. Encerrada con este lunático, su única oportunidad residía en ganar tiempo, para que los detectives llegaran a la casa, y entraran por la ventana. «Espere un momento», dijo, intentando desviar su atención. «Aún no me ha dicho qué clase de sonido elemental hizo el viejo Sandy al caer. Si me da pluma y tinta, lo escribiré todo con detalle, y luego podrá incorporarlo a su tratado». Por un instante, una expresión de auténtico placer cruzó fugazmente el rostro del anciano, pero luego se desvaneció. «Ese bruto cayó muerto sin hacer ruido», respondió. «Todo el trabajo de esa noche fue en vano». «Aunque no del todo». «No me importa admitir que lo haría todo de nuevo, para sentir la inmensa alegría que sentí, cuando miré el rostro muerto de aquel hombre, y me sentí libre al fin. Su voz vibraba con excitación, y sus ojos brillaban con una mirada extraviada y enloquecida. «Por un instante volví a ser joven», continuó. «Entré de un salto en su habitación, y recordé mis días de universidad, y la diversión que teníamos en Oxford. Lo puse todo patas arriba». Una risa histérica sacudió todo su cuerpo. Luego, se interrumpió bruscamente, y acercándose un paso a Loveday, le dijo con tono bajo y patético. Lo peor fue que se cayó sin emitir sonido alguno. Me pregunto, se interrumpió de nuevo, acercándose un poco más. Luego, muy cerca ya de Loveday, añadió. Se me ha ocurrido en este momento, que una mujer, en su agonía, sería mucho más propensa a emitir un sonido elemental, que un hombre. Levantó su martillo, y Loveday corrió rápidamente hacia la ventana, donde Griffiths y los 2 agentes, allí apostados, la ayudaron a salir. Pensé que me había enfrentado a mi último caso. Nunca me había salvado tan por los pelos, dijo Loveday, mientras conversaba con el señor Griffiths en el andén de Grenfell, esperando el tren que la llevaría de regreso a Londres. Resulta extraño, que nadie hubiera sospechado antes, de la cordura del anciano caballero. Supongo, sin embargo, que la gente estaba tan acostumbrada a sus excentricidades, que no se percataron de cómo se habían convertido en auténtica locura. Su astucia, evidentemente, le fue muy útil en la investigación. Es posible, dijo Griffiths pensativo, que no cruzara del todo la delgada línea que separa la excentricidad de la locura, hasta después del asesinato. La excitación que le produjo cometer el crimen, quizá lo empujó a cruzar finalmente esa frontera. Ahora, señorita Brooke, tenemos exactamente 10 minutos antes de que llegue su tren. Le agradecería enormemente que me explicara un par de cosas que me interesan profesionalmente. Con mucho gusto, dijo Loveday. Ordene sus preguntas por categorías, y las responderé. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que le hizo pensar que el anciano señor Craven era el culpable? Bueno, respondió Loveday. Las relaciones que existían entre él y el viejo Sandy me parecían demasiado cargadas de miedo por un lado y de poder por el otro. Además, los ingresos pagados a Sandy, durante la estancia del señor Craven en Natal, guardaban, en mi opinión, un desagradable parecido al soborno. Pobre desgraciado, repuso Griffiths. Y tengo entendido
que la mujer con la que se casó en su juventud desenfrenada, murió poco después, cuando él ya la había abandonado. Sin embargo, no me cabe duda de que Sandy le mantuvo engañado al respecto, haciéndole creer que su primera esposa aún vivía, incluso después del segundo matrimonio de su amo. Ahora, señorita Brooke, otra pregunta. ¿Cómo supo que la señorita Craven había ocupado el lugar de su hermano, en la habitación del enfermo? La noche de mi llegada, descubrí unos mechones de cabello rubio, bastante largos, en la chimenea de mi habitación, que anteriormente solía estar ocupada por la señorita Craven. Enseguida pensé que la joven se había estado cortando el pelo, y que debía haber algún motivo poderoso para inducirla a tal sacrificio. Las sospechosas circunstancias que rodearon la enfermedad de su hermano, pronto me proporcionaron ese motivo. Ese asunto de la fiebre tifoidea se manejó con mucha astucia, repuso Griffiths. No había ningún sirviente en la casa, creo, que no pensara que el joven Harry estaba arriba, enfermo en cama, y la señorita Craven en casa de sus amigas en Newcastle. El joven, que estaba metido en muchos líos y deudas, decidió desaparecer esa misma noche, con el dinero que obtuvo al vender la plata familiar a McQueen. Su hermana, enviada al día siguiente a Newcastle, despidió a su doncella allí, según tengo entendido, con el pretexto de no tener alojamiento para ella en casa de sus amigas. Envió a la chica a su casa de vacaciones, y ella misma regresó a Troit's Hill en plena noche, después de haber caminado las 8 millas desde Grenfell. Sin duda, su madre la dejó entrar por una de esas ventanas de fácil apertura, le cortó el pelo, y la acostó para que se hiciera pasar por su hermano sin demora. Con el gran parecido de la señorita Craven con Harry, y en una habitación a oscuras, es fácil comprender que los ojos de un médico, que no conocía personalmente a la familia, pudieran ser fácilmente engañados. Ahora bien, señorita Brooke, debe admitir que con toda esta elaborada artimaña, era natural que mis sospechas recayeran firmemente sobre Harry Craven. Yo lo interpreté todo, desde otra perspectiva, dijo Loveday. Me pareció que la madre, conociendo las malas inclinaciones de su hijo, creía en su culpabilidad, a pesar de sus afirmaciones de inocencia. El hijo, muy probablemente, al regresar a casa después de empeñar la plata familiar, se encontró con el viejo señor Craven, con el martillo en la mano. Viendo, sin duda, lo difícil que sería para él justificarse sin incriminar a su padre, prefirió huir a Natal antes de tener que declarar en la investigación. ¿Y ahora, qué hay de su alias?, preguntó el señor Griffiths con vehemencia, pues el tren entraba en ese momento a toda velocidad en la estación. ¿Cómo supo que Harold Cousins era en realidad Harry Craven, y que había navegado en el Bonnie Dundee? Bueno, eso fue bastante fácil, dijo Loveday, mientras subía al tren. Un periódico que la señora Craven le hizo llegar a su marido, estaba doblado de tal manera, que la lista de embarque quedaba bien a la vista. Vi que el Bonnie Dundee había zarpado 2 días antes, rumbo a Natal. Era natural relacionar Natal con la señora Craven, quien había pasado allí la mayor parte de su vida. Y también era fácil comprender su deseo de que su hijo abandonara la vida disipada que llevaba aquí, y se refugiara en Sudáfrica. El alias con el que navegaba salió a la luz rápidamente. Lo encontré garabateado en uno de los cuadernos del señor Craven en su estudio. Evidentemente, su esposa se lo había inculcado como el alias de su hijo, y el anciano caballero había recurrido a este método, para fijarlo en su débil memoria. Esperemos que el joven, con su nuevo nombre, se labre una nueva reputación. En cualquier caso, tendrá más posibilidades de hacerlo, con el océano entre él y sus malas compañías. Bueno, ahora sí me despido. Adiós, señor Griffiths. Hasta la vista, señorita Brooke, ha sido un placer trabajar con usted. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.